Hola y bienvenidas a un nuevo encuentro entre amigas con Yuriyana Club. Hoy nos vuelve a acompañar el coach ontológico, conferencista y autor Esteban Proaño, quien nos va a hablar acerca de la importancia que tiene como mujeres que aprendamos a identificar nuestras necesidades, nuestros derechos y a comunicarlos de manera efectiva. Esto en todos los ámbitos de nuestra vida, pero sobre todo en el ámbito profesional. Y bueno, con esa introducción le damos la bienvenida a Esteban. ¿Cómo estás? Hola, Úrsula, qué gusto saludarte. Aquí muy bien y ahora conversando contigo mucho mejor todavía. Bueno, comencemos por lo primero, por digamos lo fundamental. ¿Por qué crees que a muchas mujeres se nos hace difícil comunicar de manera asertiva lo que requerimos, incluido un trato justo y diría, tanto en el campo laboral, pero también se pueden extender, creo yo, incluso al plano personal? Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo contigo. Mira, te voy a hacer una especie de reflexión inicial. En mi criterio, las mujeres todos los días han demostrado, demuestran y demostrarán una capacidad increíble para liderar. A veces no la saben, o la tienen oculta, digamos así, hay que sacarse. Para liderar, para innovar, para transformar un mundo. Sin embargo, muchas veces hay como barreras inconscientes, invisibles, ¿sí? Y como no están dentro, sino parecería que estén fuera, esto hace que tenga un poco de recelo, tal vez. No le llamo miedo, porque creo que de los seres humanos más perfectos y de menos miedo tal vez sean las mujeres. Pero es como esa inconsciencia o esa costumbre o ese paradigma de que así siempre fue. Y como estoy en desacuerdo, como así siempre fue, tengo que sacar de mí el cómo mejorarme. Entonces, para poder comunicar mis necesidades y derechos como mujer, necesito o necesitan poner las cartas sobre la mesa de maneras, digamos, asertivas sobre todo. Desde mi experiencia como coach, de lo que hago normalmente, he trabajado con muchísimas mujeres, líderes sobre todo, pero han transformado sus vidas y carreras cuando han aprendido a reconocer su valor y a comunicarlo con seguridad. Y partimos de mucho de su autoconocimiento. Sí. ¿Y cuáles dirías tú que son algunas de las señales, precisamente yendo al autoconocimiento, de que hay algo que no hemos reconocido que tenemos que establecer? Que hay necesidades de repente no expresadas o ni siquiera no resueltas o no reconocidas. Qué linda pregunta. Mira, te voy a abrir la pregunta, te voy a hacer una pregunta yo como que les hago a todas ustedes y Sí. contéstenla, no este momento, pero cuando vean esta conversación. La pregunta es, si hoy pudieras pedir cualquier cosa que mejoraría tu bienestar o carrera, ¿qué pedirías? Esa es la primera pregunta. Te repito, si hoy pudieras pedir cualquier cosa que mejorara tu bienestar o carrera, ¿qué pedirías? Y la segunda pregunta es, ¿cuántas veces has expresado eso de manera clara? Anotas eso y ese es como comienzo a partir de autoconocerme más. Y se van a dar cuenta que con este simple ejercicio nacen conocimientos o conciencias de que el autoconocimiento es la base del empoderamiento. Claro. Porque si yo no sé qué quiero, cómo nos vamos a sentir, qué nos hace falta, cómo lo voy a pedir o cómo lo voy a defender. Y dentro del autoconocimiento hay tres herramientas que les podría decir como fundamentales. Es decir, si yo tuviera, o si ustedes tuvieran la posibilidad de tener un diario de necesidades, procurar durante un tiempo, digamos una semana, anoten qué emociones aparecen en distintas situaciones y labores laborales y personales. Es Hmm. decir, cuando estoy en esto que no hace sentir bien o bien tratada, o justamente vivida en un mundo laboral o profesional o personal, ¿qué emociones pasan por mí? Es un mundo emocional y al mismo tiempo es un mundo relacional. Segundo, cuando tengo este diario de necesidades, lo tengo que mapear. Es decir, ¿qué valores rigen mis decisiones? Tengo emociones que pasan por mí, pero en base a qué yo decido. ¿Qué valoro más? Más que valores como la honestidad, la transparencia, las responsabilidades. ¿Qué valoro más para tomar decisiones? Y te hago un ejemplo acá, en la parte profesional. Yo valoro más mi ingreso económico o mi crecimiento jerárquico. Las dos son completamente respetables como valores, porque son lo que yo más valoro. Si yo Claro. valoro un crecimiento económico, no está mal. Pero si yo valoro eso, seguramente va a tomar decisiones en base a lo que valoro. O tal vez valoro eso, pero no estoy tomando las decisiones en base a lo que valoro, porque mi autoconocimiento
no es tan fuerte como para decir, esto quiero, hacia allá quiero llegar y lo voy a conseguir, decidiendo correctamente sobre lo que yo valoro. Sí. Y tercero, es una Y especie de escucha. antes de que Dime. sigas, solo quiero abrir un espacio para recalcar varias cosas. Uno, que como bien, si bien la pregunta inicial la centraste en el plano laboral, efectivamente después ampliaste al plano personal y creo que eso es importante de notar. O sea, cuando hablamos de qué necesitamos y antes que nada, como siempre, la mejor llave a todo cambio, a toda mejora, creo yo que es la pregunta, ¿no? Decirnos de frente cuál es la respuesta nos limita a no poder descubrir cosas nuevas. Entonces, la pregunta como llave fundamental. Pero más allá de eso, como bien has dicho tú, es tanto en el plano profesional como en el plano personal. Y después, lo otro que quería abrir y tener un poco tu opinión sobre esto, es que creo que es importante que cuando hagamos esa exploración, nos aseguremos de no incorporar juicio de valor. Es decir, no decir mis valores son estos porque creo que eso es lo que la sociedad espera, eso es lo que creemos que es lo natural, creemos que es lo que debería ser, sino ser honestas con nosotras mismas. Por ejemplo, escuchándote a muchas mujeres, a veces se nos dice que ser materialistas y en general al ser humano, ¿no? Pero sobre todo a las mujeres que primero está el cariño, la parte emocional, antes que lo material. Pero ¿qué sucede si eso no es lo que verdaderamente resuena con nosotras? Sí. Entonces tenemos que dejar de lado esos prejuicios a veces que llevamos dentro y quisiera que hables un poquito acerca de ese proceso de darnos cuenta cuando alguna voz exterior está introduciéndose a ese diálogo interno, vamos a decirle. Súper, gracias por eso. Clarísimo y estoy súper de acuerdo contigo. Esta parte es importantísima porque viene de la historia personal. Todos tenemos historias diferentes. Y eso nos genera un mindset, un modelo mental, que no es que esté mal, sino que la historia de mis abuelos, de mis padres, de mi familia, etcétera, hace que yo actúe como actúo. Y eso es respetable completamente. Pero ¿qué pasa si tengo una historia en la cual limitaban mi opinión por ser mujer? O le hacían más caso a opinión de alguien más y no la mía. Y yo aprendí a vivir esa historia y a asimilar como que eso es lo correcto. Entonces callé mi voz, como que consideré en mi modelo mental que eso era lo correcto. Y como aprendí eso, llega un mundo, a la actualidad, en el cual me doy cuenta que puedo ser diferente. Pero hay un miedo, hay un miedo interno de decir, no, es que viviste historia y si así siempre funcionó así, ¿cómo atreverme a poner, por lo que decía antes, las cartas sobre la mesa? Y cuando hablabas tú de los valores, quiero insistir en este punto, no es tanto los valores, ya ves, nos vende el mundo, tienes que hacer esto, tienes que decir esto. Cuando digo, ¿qué es lo que más valoras tú? Si uno planificara el tiempo, como decía Stephen Covey, desde lo que yo valoro, construiría acciones y visión de futuro para llegar a lo que yo valoro, a lo que yo quiero. Entonces, descubrir qué valoro yo. Y todos lo que yo valoro es bueno. Algunos van a estar de acuerdo, otros en desacuerdo, pero ustedes, damas, cada quien tiene su particularidad y su historia, hay que respetarla, pero también hay que desaprender porque hay cosas nuevas que descubrir y actuar para conseguir lo que en verdad tú valoras. Y entonces insistir en el punto de que si valoras el dinero, el crecimiento económico, está espectacular, porque eso es un valor importante para tu vida actual. Si valoras la comunicación, pero dices es imposible comunicarme en casa o con mi jefe, por ejemplo, porque es radicalmente grosero o mal. Sí, pero es una realidad. Entonces tu historia tal vez está diciendo no se puede comunicar con personalidades así. La realidad te dice, como tú valoras la comunicación, tienes que aprender a poner sobre la mesa conversaciones difíciles, lo que en el mundo del liderazgo adaptativo se llama elefantes sobre la mesa. Entonces, desde lo mío, lo que yo valoro como mujeres, tengo que respetarme y actualizarme en el hecho de poner mis decisiones que son importantes para mí. Y a veces van a ser muy difíciles. Y hablo de la parte profesional más que de la personal. Y en las damas pasa muchísimo. A veces, por ejemplo, me comentan, estoy harta de mi trabajo. No es lo que yo quiero. ¿Sí? Y bueno, la fácil sería decirte, como te consultan a ti, lo que decías tú,
vamos desde el mundo de las respuestas, buscan respuestas. El mundo es desde las preguntas. La gente está harta de respuestas ya. La gente profesional quiere preguntas de alto impacto. Entonces, si yo valoro esto y tengo que irme desde el mundo de la pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo preguntar para clarificar hacia dónde estoy? Entonces, si me preguntan a mí, Esteban, no soporto a mi jefe, no soporto mi trabajo y quiero irme. La fácil mía sería decirle, entonces renuncia. Y cuando hago eso, un poco irónicamente, soy sincero, medio sarcástico, le digo, entonces renuncia, me dice, es que no puedo porque necesito el ingreso económico. Entonces, la otra cosa fácil para mí sería decirle, entonces quédate resentida o resignada en el trabajo. Aquí la cuestión es, ¿qué es lo que más te hace feliz en situaciones que tal vez no puedas cambiarlas todavía? Entonces decide por lo mejor para ti con lo que más tranquila te vas a quedar. Y ahí esa vida comienza a tener un cambio chiquito al principio, pero que luego comienza a decir, tengo poder para decidir. Y eso es riquísimo. Y comenzar a hacer un plan, ¿no? Y acá también quiero hacer otra pausita, y es que Por favor. muchas podrán preguntar, bueno, ok, perfecto, yo me hago la pregunta, ¿cuáles son mis verdaderos valores? Pero ¿cómo puedo reconocer cuáles son mis valores, qué es lo que yo quiero frente a la influencia de expectativas ajenas? Y yo creo que aquí me gustaría tu opinión, pero yo lo que les diría, por experiencia propia, es de repente remóntense a situaciones similares y vean qué escogieron en ese momento y cómo se sintieron después de esa elección. Entonces, por ejemplo, si estuvieron en una situación donde tenían que escoger entre algo muy real, que es tener un ingreso, y algo que, digamos, que les era desagradable en ese momento y querían ya patear el tablero, y tomaron una decisión similar, no necesariamente idéntica, pero similar, ¿cómo se sintieron después? El cómo nos hemos sentido en situaciones similares anteriores creo que puede ser una buena guía. No sé qué opines tú. Mira, te lo decía al principio más o menos, ese listado de cuáles son las emociones que pasan para mí, cuándo, y ese es un recuerdo que ya se vuelve consciente. Inclusive cuando te decías hacer ese listado, cuando llego al trabajo un lunes, ¿qué emociones pasan por mí? Entonces, cuando pasan los años, te das cuenta que ese retroceder que dices tú es, ¿qué hice? ¿Cómo impactó esa situación? ¿Qué pasaba por mí? ¿Cómo me fue cuando reaccioné así? Si fue bien, es como una estrategia, es una acción. ¿Por qué no hacer lo mismo? Es parte de mi autoconocimiento. Yo soy así cuando pasa esto. No, fue una emoción negativa, exploté y no estuvo mal, pero estuvo completamente mal. Claro. Entonces, no veo, porque eso me hace daño a mí mismo. Es decir, lo que a veces no caemos en cuenta los humanos, damas, caballeros aquí, es que todo lo que yo haga en una emoción negativa parecería un desfogue hacia mi favor y es un desfogue hacia mi contra. En ejemplos tan sencillos y tal vez ridículos como cuando estoy en la calle y se me cruza un auto o un bus que no debería cruzarse. Y lo que hago yo es explotar. Y estoy diciendo, tengo todo el derecho de explotar. Y hago juicios en mi mente, este desgraciado, este tal, cual, etc. y al atacar así ese mundo, mira como estoy verbalizando. Y de repente cuando termina esa mini pelea, termino agotadísimo yo y esa otra persona a la que le hice el juicio está tranquila porque ni siquiera, es como, ¿qué le pasó a este loco? Entonces es aquí que me doy cuenta, no, cada vez que exploto con una emoción negativa, rebota contra mí y me desgasta. ¿Por qué no acordarme un tiempo en que reaccioné mejor ante situaciones que eran adversas? Porque ahí seguramente va a ser un listado de las decisiones asertivas y adecuadas que tomaste a través de reacciones maduras. Hacia allá vamos. Así que, damas, les invito a eso. No es fácil. Estamos conversando con Úrsula, no es fácil. No es una receta de decir, si hacen esto van a ser felices. Creo que la vez anterior les decía, no conozco a nadie completamente feliz. Lo que busco es desarrollar humanos que sean lo más feliz posible, pero con accountability, que es hacerse cargo, no culpar las circunstancias. Hasta ahora diría que hemos enfocado con total razón la conversación en el individuo, ¿no? En la mujer, es decir, en su posibilidad de actuar versus reaccionar y de entender cuáles son las cosas que le impulsan, que la motivan, y me refiero que motivan sus acciones, o sea, entendernos a nosotras qué es lo que nos motiva a actuar o a reaccionar de determinada manera para ver qué es lo que queremos, etcétera, etcétera.
Pero hay algo también que es muy real y que es el mundo en el cual vivimos y la realidad que nos rodea. Y hay muchos estereotipos creados en torno a la mujer, donde, por ejemplo, se juzga las acciones de una persona, y esto está demostrado con distintos estudios, de acuerdo a su género. Entonces, por ejemplo, un hombre que expresa, además depende culturalmente, ¿no? Pero un hombre que expresa lo que quiere y que da órdenes de acuerdo a lo que cree conveniente, dependiendo de la cultura, además, por ejemplo, un estadounidense se va a ver mucho más eh, impositivo que un latinoamericano que generalmente dice, bueno, por favor, si podrías hacer, no, el americano de frente te dice, ten esto, haz esto, o sea, es muy directivo. Bueno, si esto lo trasladamos de cultura y además de eso le agregamos género, los estereotipos y las expectativas son aún más extremas. Y muchas mujeres están totalmente conscientes que a la hora de ser asertivas pueden caer en etiquetas como por ejemplo que es una mujer muy agresiva o una mujer poco femenina o una antipática o lo que fuera. O en algunos casos incluso histérica, que es una etiqueta que se le pone a la mujer con mucha facilidad. Pocas veces decimos que un hombre es histérico, ¿no? Generalmente la histérica es la mujer. Entonces, frente a esas etiquetas y frente a esas diferenciaciones que se hacen de género, ¿qué puede hacer la mujer? Mira, viste, no un concepto, pero una palabra clave, que la tomamos como palabra, pero esto es una realidad de vida. Hay tres estados que tiene un ser humano en la comunicación o en la vida normalmente. Vamos a hablar profesionalmente, en un trabajo de equipo, etcétera. Uno es sumiso, es decir, a todo digo sí, para evitar problemas. Y pasa mucho. Supuestamente la mujer, otro juicio, ¿no? Es más sensibilidad, más ternura. Y sí es cierto. Pero eso no es malo, a mí es completamente positivo. Pero si yo absorbo que, como soy mujer, debo ser más sensible, o tengo que ser, y cuando me pongo un poco más dura, veo que el mundo me hace el juicio o la etiqueta que decías tú de que qué grosero, qué agresiva. Entonces, la sumisión limita la posibilidad de expresar lo que siento. La otra es la agresividad. Es decir, digo lo que siento y lo expreso. Yo tenía una jefa que decía un momento, hace 1000 años atrás, me decía, yo nunca tengo problemas gástricos porque digo lo que pienso. Decía, soy asertiva. Y era una grosera completa. Entonces, te imaginas lo que sea, qué lindo poder insultar al mundo entero como mujer. Era una líder, dueña de una empresa. Pero es decir, desfogaba tan fuertemente, tan groseramente sus emociones. Y ella decía, yo soy sana, pero no se daba cuenta cómo estaba causando la enfermedad de otras personas emocionalmente hablando. Entonces, ni la sumisión ni la agresividad están bien. Lo que es difícil es ser asertivo o firme. Y para ser asertivo o firme, que eso es lo que es poner conversaciones sobre la mesa, hay dos cosas que te voy a comentar luego. Una es de la cultura de feedback y la segunda son tres pilares fundamentales de la comunicación para ser asertivo. Uno es la claridad, es decir, ser específica sobre lo que necesitas. No darte vueltas, ser específica. Ser asertivo es decir las cosas con respeto por las cosas de frente. La segunda es la confianza, expresarlo sin miedo ni culpa. Porque estoy sintiendo esto, quiero ponerlo sobre la mesa y quiero escuchar tu opinión. No estoy imponiendo nada, no es agresividad, no es sumisión, es firmeza, asertividad. Y la tercera es la escucha activa. No solo hablar, sino también entender la posición de la otra persona. En un momento de la conversación asertiva, esto quiere decir que, por último voy a decirte, Úrsula, no vamos a llegar a un acuerdo. Yo te estoy pidiendo un aumento salarial, tú me estás diciendo que no, y estamos como una negociación que no tiene norte. Entonces, acordemos el desacuerdo, porque no podemos seguir perdiendo el tiempo en conversaciones sin sentido. Y ahí viene un mundo que han aparecido nuevas normas o, digamos, emprendimientos del mundo actual. Hay gente hoy por hoy que te ayuda a cómo posicionarte, por ejemplo, en una entrevista laboral o una pedida de incremento salarial a tu jefe. Entonces, y el mundo llegó hasta ese punto. ¿Te imaginas, cuando hablamos de crecimiento, autoconocimiento, cuántas veces las mujeres no se atreven a pedir algo porque dicen, no lo conseguí, él gana más, y comenzamos un mundo paradigmático. Y cuando
personas profesionales han descubierto esto, dicen lo que se llama muchas veces el outplacement. Te voy a ayudar a conseguir de colocarte en algo mejor. O te voy a ayudar a que tengas entrevistas poderosas para que consigas algo. O te voy a ayudar a que te digas con firmeza que necesitas un incremento salarial o un incremento jerárquico por esto. Entonces, si resumimos en la claridad, la confianza y la escucha activa, es escucha las respuestas. Pregunta también potentemente. ¿Por qué no? ¿Por qué pasa esto? No te compares, sino que pregunta. No es por qué él sí y yo no, sino es qué pasa en este mundo de competencias en las cuales yo creo que soy capaz para y no estoy consiguiendo lo que yo soy capaz. Dame feedback, es lo que te decía. Dime por qué no. Entonces ahí acordarlas una comunicación súper productiva. Porque tu contraparte Sí. va a pensar, ¿qué pregunta más poderosa? Me está diciendo no solo es quiero esto, porque hago esto, no, quiero esto, porque me lo merezco, a considerarme una profesional de lujo, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas tú? Para ver si me dices no, pero dame consistencia, o no. Bueno, Y lo normalmente te van a único decir que que quiero sí. agregar ahí es que hay lo que se llama prejuicios inconscientes. Es una realidad. Como mujeres se van a encontrar en que hay prejuicios inconscientes. Y tienen que saber Súper. que cuando entran a una conversación, puede ser, tienen que estar dispuestas a saber lo que quieren perder. Como mujer es así de fácil. Tienen que ponerse en el peor de los casos y decir, por ejemplo, es muy válido preguntarle a la otra persona, ¿por qué no me quieres dar ese aumento, esa posición, lo que sea? Quiero que me des argumentos. Pero también es muy posible que precisamente porque esa persona no quiere reconocer que tiene prejuicios inconscientes o que tiene prejuicios, punto, se lleve a una terminación del trabajo, porque la otra persona va a reaccionar. O sea, hay una cuestión de lo que es justo, hay una cuestión de lo que es teórico y hay una cuestión de lo que debería ser, pero también hay una realidad. Y se lo puedo decir por experiencia propia, hay una diferencia a la hora de ver al trabajador o al líder masculino versus el líder o el trabajador femenino. En ese caso, en realidad sí, me parece que totalmente es una estrategia excelente, así como si fueras un juicio, armar tu caso con hechos. No es que a mí me parece que debo recibir esta posición, no es que a mí Sustento. me parece, ¿no? Que debo, no, sino es, haz una lista de cuáles han sido tus logros y si A, entonces B. Si yo hago A, B, C, D y esto responde a la descripción de un rol, de una posición superior a la que tengo en este momento, ese es un sustento válido. Toda esta lista de descripción de rol es un argumento válido para que si haces esas funciones tengas tal rol, 100%. E inclusive, aunque te dijeran no, vas a quedarte con una tranquilidad mucho más amplia de decir, Hiciste lo sé mejor ya posible. en qué terreno estoy pisando, porque Exacto, es exacto, injusto y yo estoy exacto, consciente que esto que te exacto. pasó es injusto, o lo acepto o no, y tu decisión va a ser completamente la correcta. Claro. Toda conversación difícil tiene que ser preparada, o toda conversación asertiva. No es cuestión que yo voy a conversar con Úrsula y vengo a conversar y te digo necesito aumento salarial porque tengo 4 hijos. Claro. ¿Qué sustento es ese? Y entonces, hay, como dijiste tú, hay 3 posibilidades en esta negociación, llamémoslo así, de vida. Una es el mejor resultado posible. Los americanos le llaman el best possible result. Uh-huh. Cuando yo voy con el mejor resultado posible es es lo mejor Claro, que me puede esa pasar. es tu meta, digamos, ¿no? Exactamente. Y también tengo que tener el minimum acceptable result, el resultado Exacto. mínimo aceptable. Bajo eso, no. Y todo lo que esté en el Lo que medio estás dispuesto a perder, en realidad, es sí, beneficio para mí. Entonces, cuando voy sí. preparado para eso, normalmente va a salir porque me dijo, voy a quedar por aquí. Pero estaba dispuesto. Si llego acá, excelente, pero lo que estoy dispuesto a ceder es esto. Y la otra persona va a conversar con alguien profesional, alguien asertivo y alguien que escuche y pregunta correctamente. Y allá, y una fórmula chiquita que te voy a enseñar como fórmula. Nunca doy recetas, pero esto es como una Sí, fórmula sí, que a unas sí. chicas les ha funcionado. Es una fórmula que es para la comunicación asertiva. Que digan cuándo y presenten la situación. Cuando pasa esto, me siento con esta emoción, porque necesito y presentes la necesidad. De ahí es la pregunta, ¿podemos encontrar una solución? Te doy un ejemplo un poco más real.
Dices, cuando veo las promociones, es la situación. Cuando veo las promociones, se asignan sin considerar mis logros, me siento desmotivada porque necesito sentirme valorada. Me Sí, gustaría discutir ahí mi crecimiento de la empresa, sí, lo único por que ejemplo. aportaría ahí es que como mujeres, desafortunadamente, tenemos que evitar traer el verbo me siento. ¿De acuerdo? No, Sí, ¿por qué? ¿por qué? Porque Cuéntame un ya poquito por hay qué en una esa parte, idea me de que las encantó. mujeres somos emocionales. Entonces, cuando presentes tu caso, mis 2 centavos serían, trata de evadir verbos como me siento, me afecta, me impacta, ¿no? Sino que puedes cambiarlos porque cuando pasa esto, observar, llego a la conclusión, Me doy cuenta de... verbos que tengan, que impliquen raciocinio, no emoción. Y eso nuevamente regresa un poco a tu punto, Esteban, que es hay que prepararse para conversaciones difíciles. O sea, eso de que vas a entrar y ver cómo te va, no, tienes que preparar, hacer tus bullet points, tratar de escoger y es natural si una se le escapa un me siento, percibo, ¿no? Está bien, se te escapó, Tiene que pero ver mucho con el cómo lo digas más que qué lo digas, verbos ¿no? que tienen que ver con la lógica y el raciocinio. ¿Por qué? Porque las impresiones que existen alrededor del género femenino son reales, desafortunadamente. Y en ese sentido también diría que una cosa más regresando a las conversaciones difíciles, lo único es que si nosotros llegamos a una conclusión en la cual aceptamos estar en desacuerdo, eso no es un empate, cuando eso significa que te vas a quedar sin tu promoción o sin un aumento justo. Entonces, eso no debe ser el final de tu conversación, sino debe ser en todo caso, o el final de la situación, puede ser el final de la conversación, pero debe ser el inicio de un plan de ahora qué vas a hacer. Si ya sabes que no vas a conseguir esa promoción, ese aumento, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? Y yendo a otro tema, pero que también es importante, los prejuicios inconscientes contra la mujer no solamente se dan a la hora de pedir, por ejemplo, una promoción o a la hora de pedir un aumento salarial. Se dan, por ejemplo, en reuniones. Muchas veces a las mujeres se les interrumpe cuando están presentando una idea. Y es ahí donde sí es importante aprender, no a quedarse callada, bueno, me interrumpió, uy, ¿no? Sino O que si explotar. ¿no? Estamos tratando o interrumpir después nosotras, porque eso no lleva, ¿no? Pero más bien ahí es donde la firmeza sí nos ayuda, ¿no? Discúlpame, no he terminado mi idea, déjame terminar, por favor. En algunos casos puedes incluso decir, discúlpame, no me interrumpas, porque todavía no he terminado mi idea. Y Eso eso ya es como un pecado mortal en ¿no? pensamiento muchas veces. ¿Cómo voy a decir no me interrumpas si es mi jefe, por ejemplo? Y es completamente factible en el tono que estás diciéndolo tú, porque eso se llama asertivo. Claro. Y a veces me quedo con la ira, entre comillas, guardada, porque me interrumpió y me quedé. Entonces, ese es el por qué si tengo algo importante o potente que decir, o me sentí agredido o agredida en este caso, por lo que porque es mi emoción. Entonces tengo que, no estoy explotando con agresividad, decir, hey, déjame hablar, déjame terminar por lo menos, pues también lo escucho. ¿Sí? Si no es como un momento. Por ejemplo, también depende mucho de la cultura. Un argentino en la parte de Latinoamérica, sí, es muchísimo más directo como un chileno. Entonces, seguramente una conversación así que te interrumpa podría ser que una dama argentina ya te diga, espérate, y usando tal vez una palabrita un poco gruesa, porque es su costumbre. Pero imagínate que estás siendo alguien del pacto andino en una reunión con, y debe pasar a muchos profesionales que nos están escuchando. Estás en reunión con argentinos y tú eres peruana, ecuatoriana, boliviana, colombiana, por ejemplo, que es mucho más pacto andino. Entonces es mucho más como que qué agresivo, en tu mente te dice enseguida ese juicio, ¿no? Qué agresivo, qué grosero, qué grosera. Entonces como que, ¿cómo le voy a decir esto? Si no le dices lo que piensas, esa persona no se va a enterar, no le estás generando aprendizaje de que, aunque sea su cultura, que es respetable, está afectando otra cultura. Entonces, esas comunicaciones también inter países, llamémoslo así, puede ser importante también revisar
que mi opinión es valedera en cualquier situación, en cualquier conversación. Hay que saber con asertividad ponerla sobre la mesa. Más que comprender o decir, bueno, como es argentina, entonces le voy a dejar que diga eso que me afectó. No, si te afectó, ponlo sobre la mesa. Es parte de una conversación sincera. Sí, y nuevamente mi consejo sería no utilizar verbos que tengan que ver con sentimiento. O sea, hay quienes son no es paradigma, ya justo, conversaremos no al es respecto. justo. Es más, las invito a que piensen en lo siguiente. ¿Cuántas veces han escuchado que algún hombre en el trabajo le diga, ay, cuando me dices eso, la verdad, no me siento tan bien o me impacta emocionalmente? No, no lo hacen. ¿Por qué? Porque al hombre se le enseña a que no es adecuado expresar el sentimiento. Ese es su problema y obviamente genera problemas, pero es su problema. Como mujeres tenemos que tener cuidado de no reforzar la idea o la caracterización de que somos seres netamente emocionales, porque obviamente también somos analíticas, lógicas, etcétera. Y aquí, para complementar lo que ha dicho Esteban, sí diría que aunque estamos muy en contacto con nuestras emociones, y diría que eso es algo positivo y lo podemos guardar de una manera interna porque nos da inteligencia emocional y por eso es que tantas jefas tienen inteligencia emocional y eso es algo positivo que se trae al lugar laboral. Sí diría que hay un relativismo, no solamente cultural, sino cultural incluso dentro de una misma sociedad familiar, de experiencias pasadas, etcétera, que hay que tomar en consideración. Antes de molestarnos por lo que nos dice algo, no asumamos su intención, sino simplemente digamos que de repente es un estilo, si lo hace una vez, es un estilo de comunicación que de repente no nos parece efectivo. Ahí podemos decir, discúlpame, pero preferiría que uses otros términos. Por ejemplo, hay culturas donde dicen muchas palabras soeces de una manera muy natural. Si a nosotras nos molesta, podemos decir, discúlpame, preferiría que en el ámbito laboral utilicemos otros términos, sé que es algo cultural, pero no estoy tan acostumbrada a eso. Es válido. Completamente. Y además, ahí el punto clave es, ¿qué pasa si no hay cambio? O sea, que no aceptó mi posición. Ahí sí, ya uno tiene que decir, no, pues la intención acá es no respetar lo que estoy diciendo. Exacto. Entonces, ahí viene tu decisión. Es decir, la decisión incorrecta, digamos así, es resentirme. Es decir, no se puede hablar con este punto suspensivo o con este punto suspensivo. ¿Qué haces? La otra es, la madura Entonces, en ese Esteban, caso es... este es un excelente punto. ¿Qué haces cuando expresas algo que te ha parecido incorrecto de una manera ecuánime y sin embargo la persona continúa con el mismo patrón de conducta? ¿Qué nos dirías que podemos hacer? No, el mundo del poder genera eso. Y también tiene con historias. Hablamos de un jefe o una jefa grosera, agresiva completamente o agresiva completamente. ¿Es su historia? ¿Es respetable? Sí. ¿Está bien? No. Pero muchas veces personas jamás fueron generadas o jamás generaron un aprendizaje porque nadie les ha dado feedback. ¿Cómo le voy a dar feedback si le tengo miedo? Entonces, como no les dio lo que me afecta o lo que me impacta en el sentido de que no me gusta cómo estás interrumpiéndome, tratándome, etcétera, está mal. Entonces nunca aprenden. Pero si les digo, igual siguen en la misma postura. ¿Cuál es la postura del poder? Yo soy el jefe. Qué bueno que me digas que no te gusta cómo hablo, cómo te trato, cómo te interrumpo. Pero igual a seguir pasando. Bueno, Eso, del poder malentendido, ¿no? bueno, por supuesto, esa es la posición, no es liderazgo, te llaman de poder, te llaman de jerarquía, no de liderazgo. Entonces, si es que, pero pasa muchísimas veces. Entonces ahí viene el punto de que, ¿por qué me voy resentida o molesta con algo que sé que no va a cambiar? Es más, me acabo de enterar, por lo menos tuve el atrevimiento, tuve la asertividad de decir mi punto de vista con respecto a esto. Pero me doy cuenta, y eso tiene que ver con este ejemplo nada más, pero pasa en un montón de situaciones personales, familiares, en la calle, etcétera, etcétera. No va a cambiar. Y no sé si conversamos la vez anterior, pero este es el punto de aceptar las cosas que no van a cambiar. La manera mejor de vivir lo más en paz posible es aceptar las cosas que no van a cambiar. Sí. Y eso es dificilísimo, porque suena facilito decir, bueno, si ya no cambió, retírate de ahí tranquila, porque hiciste todo tu mejor esfuerzo y ya no tienes nada más que hacer. No, nos sale molesto.
en la preparación, en la respiración, en entender que hay algo que no va a cambiar y aceptarlo, comienza uno a vivir un poquito más en paz. Es interesantísimo, pero pasa. Porque ya estoy consciente, no va a cambiar, ¿para qué me hago problema? Tanto problema como algo que va a cambiar, me está afectando. Limitas eso y tu ciclo de influencia se hace bastante más grande. Voy a influenciar sobre las cosas que en verdad puedo cambiar. Las otras que no van a cambiar y que me suenan injustas, digo, dejarlas a un lado y eso es difícil. Entonces, un jefe y necesito el trabajo. No es tan fácil como decir, bueno, como no me gusta, como no me tratas, me voy del trabajo. Pero ahora sí, como no me gusta eso, mientras consigo lo que necesito como persona para sentirme valorada, respetada, etcétera, voy a hacer lo mejor posible para vivir en paz acá. Y tal vez será evitar, como en conversaciones con esta persona, polemizar, porque sé que no, normalmente gana por jerarquía más que por liderazgo. Entonces, me hago la vida, no es mediocridad en decir, no, es de pura inteligencia emocional. Esta persona es un águila agresivo y no voy a portarme yo como una palomita blanca. Voy a portarme como un águila, pero no agresiva, entendiendo que no va a cambiar y sabiendo negociar en el momento adecuado. Para pelear se necesitan dos. Sí, para expandir un poco en lo que has dicho, creo que el reconocer patrones que no van a cambiar y que no podemos controlar, porque no podemos controlar a los demás, nos permiten gerenciar nuestras acciones y gerenciar nuestras interacciones o gestionar nuestras interacciones con la otra persona. Entonces, por ejemplo, si notamos que tenemos un jefe impositivo, que no escucha a nadie y que lo único que quiere es que le respondamos sí o no a una lista de tareas que nos dio. Es posible que esa persona esté orientada hacia objetivos y que piense que la interacción interpersonal es una pérdida de tiempo. Es posible, tenemos la posibilidad de observar. Y si es así, entonces tenemos una táctica que puede ser acercarnos y decirles, mira, necesito que me des 10 minutos por este objetivo, porque si me das los 10 minutos vamos a lograr esto. Para esa persona que le es tan importante establecer objetivos, ya va a ver la interacción como algo funcional para llegar a un objetivo que le importe. Obviamente habrán objetivos que les importe y no, y si no le importa, habrá que buscar objetivos que sí le importan. Pero es Pero es accionar una sobre. estrategia, es el observar e identificar esos patrones ya sin emoción, sino de una manera analítica, nos permite establecer estrategias de interacción, no convertirnos en palomas, sino convertirnos también en entender que así como gestionamos, por ejemplo, nuestra interacción con un niño, podemos gestionar y con distintas Exactamente. personas en nuestra vida, podemos entender de dónde viene la otra persona y tratar de gestionar. Obviamente hay cosas nocivas que no se deben de aceptar, como por ejemplo el acoso sexual. No estamos hablando de ese tipo de patrón. Exacto, no, eso no tiene que ver, claro, totalmente. Estamos Mira hablando que de otra cosa, estilo social. súper importante lo que dices, porque mi vida, y eso es la cosa, chicas, entiéndanlo, por favor, la vida de cada uno es responsabilidad de uno mismo. La fácil es culpar a las circunstancias. Yo prefiero el reclamo productivo con datos, con sustento, a la queja improductiva. El reclamo productivo se hace a la persona. Úrsula, estoy en desacuerdo contigo en esto, aunque seas mi jefa, versus la queja improductiva que se hace ante terceros. Voy acá, me voy por acá y comienzo a conversar, ni te imaginas lo que hizo Ursula. Mira, comienzo a ganar adeptos en contra de lo que yo me siento mal. Entonces, las decisiones que yo tomo al fin del día son mías. Es como la pregunta que les hago a las damas normalmente, es una pregunta de cajón que tengo yo, que les digo, ¿cuál es la persona más importante en tu vida? Cuando hago coaching o en talleres. Y me dicen normalmente mis hijos, por esa ternura, esa sensibilidad, porque es parte de ser humano, mujer. Y les digo, no, la persona más importante de tu vida eres tú, porque tú tienes que estar bien, tú eres una campeona, tú eres una líder, tienes tantas características mucho más que el sexo opuesto. Entonces, valórate en ese sentido. Pero la decisión de entrar o de salir, de caminar o no caminar, es de cada uno, sea hombre o mujer. Y aquí, yo tengo mi hijo de cuatro patas, voy a dar un ejemplo ridículo, pero que me encanta. Mi hijo de cuatro patas se llama Miel, es mi gato. Y ese es mi jefe. Yo decidí tenerlo. Entonces yo te podría decir, por culpa de Miel, a veces tengo que trabajar hincado para hacer mis propuestas, porque él está en mi silla de la oficina. Y yo compré esa idea, en ese caso digo, es mi jefe, no tengo corazón,
no me da el cuerpo, ni la mente, ni la emoción para quitarle de la silla y cambiarle a otro lado para yo sé, porque tengo que sentarme aquí. Entonces acepto esa realidad y busco acciones que me permitan ser lo más feliz posible incómodamente. Porque estoy incómodo. Mi silla es la que me encanta para trabajar. Pero está mi jefe ahí. La decisión que yo tomé. Entonces tengo que respetar esa decisión y no me voy, o sea, no estoy 100% feliz. Estoy 83% feliz en otro lugar sentado trabajando, conversando contigo, por ejemplo. Ajá. Entonces es parte de vivir un poquito más en paz con decisiones que las tengo que tomar yo. Y Porque que si le responden culpo a a tus miel, valores, que en este caso es el valor que tú le pones a esa relación que tienes. Totalmente de acuerdo. Estoy espectacular. diciendo aquí dos cosas. Decir que uno, efectivamente, quejarnos con terceros, en primer lugar, desafortunadamente, además, si estamos en una empresa que tiene y vamos a ir a esto, una cultura corporativa competitiva, puede ser tu supuesto aliado, pero en un ambiente de competencia, es tu competencia también. Eso por un lado. Y por el otro lado, también creo que es importante recordar que nunca somos la excepción y que si nos encontramos con alguien y nos gusta hablar con alguien porque nosotros le contamos nuestras penas y esa persona nos habla mal de nuestro jefe, de nuestro colega, etcétera, lo más probable es que también hable mal de nosotras, porque nunca somos la excepción. Y lo que nos presenta una persona generalmente es para todo el mundo. Eso es, Sí. digamos, el paréntesis. Pero quería ir al tema de la cultura corporativa, que es importantísima, porque no solamente tenemos que funcionar en combinación a las relaciones que tenemos con nuestros colegas, nuestros jefes, nuestros subalternos, lo que sea, sino que además de eso, la empresa misma tiene una manera en que se promueven ciertas actitudes entre su fuerza laboral. Entonces, Así ¿cómo es. podemos, uno, identificar cuál es la cultura corporativa real? Porque una cosa es lo que dice la misión, la visión, todo muy bonito, pero de ahí hay una cultura corporativa real. ¿Cómo podemos identificarla? Mira, cuando estás en una empresa, te pasa. Te puedo garantizar, a veces el porcentaje mayor, lamentablemente, que si lo pregunto a cualquier funcionario de cualquier jerarquía de una empresa, bueno, tal vez sea la jerarquía más elevada, no. ¿Cuál es la cultura de tu empresa? Si es una empresa de servicio, te va a decir servicio de excelencia. Pero esa no es, o sea, no suena. Entonces, identificar la cultura, si estás dentro, la mejor manera es, la cultura la fabrica el directorio, la alta directiva. Si es que alguien tiene que decirte, yo, por ejemplo, cuando voy a trabajar en algún lado, debería preguntar, ¿cuál es la cultura de tu empresa? Antes de ingresar, inclusive, quiero que me la comentes. Es una pregunta potente dentro de mi entrevista. Si ya estoy en la empresa y no la sé, alguien tiene que saberla y decírtela. Y la cultura se respeta. No, yo no tengo que estar de acuerdo o en desacuerdo, porque puedo estar en desacuerdo. Pero si me metí en una cultura en la cual estoy en desacuerdo, es mi decisión. Hay empresas que tienen como cultura, en esta empresa no se puede dar feedback. Lo que dice el jefe, se hace. Entonces yo necesito trabajar y no estoy de acuerdo con esto. Esa es la cultura, tienes que respetarla. Suena cruel, suena duro, pero es real. Porque si te pones en contra de la cultura, te estás poniendo la empresa en contra de eso. Entonces buscar alguien debe saber, y te puedo garantizar también que muchas empresas no tienen la menor idea. Entonces ahí tienes como que descubrir, percibir, observar mucho para ver hacia dónde se están enfocando. Es una cultura mucho más hacia el servicio, hacia la venta, hacia la relación, hacia el construir clima laboral. ¿O cuál será? Porque me ha pasado que les he preguntado cuál es tu cultura y ese tragan saliva muy fuerte y es el gerente general. Y es cuando dices, Dios mío, no está claro. Insisto, la cultura viene desde la cabeza. Y hay una frase que no me acuerdo quién la decía, que dice que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Entonces, la cultura es lo más hermoso que debería tener una empresa. Y yo estuve participando en una empresa y se demora en ponerla sobre la mesa. No es cuestión de decir, desde mañana nuestra cultura es esta. Esta empresa que estuve elaborando por tantos años demoró casi, no sé, 12, 15 años. Y ahora permea por toda la empresa en todos los países del mundo en la que está. Entonces tienes que partir, esto que me dices tú, visión, sí, pero no necesito que te la sepas, necesito que la vivas, que la construí en base a la cultura que quiero que se maneje aquí. Sí. Entonces, esta empresa tiene como propósito juntar personas y mejorar sus vidas,
conectar, el propósito dice conectar personas y mejorar sus vidas. ¿Te imaginas? En una línea, cuando vas a esa empresa te das cuenta, la cultura de esa gente es servicio hacia que las personas vivan lo más feliz posible. Entonces, eso dices, vive cultura. Pero si eres una trabajadora, una profesional, etcétera, pregunta por tu cultura. Es difícil que te la den. Y yo diría, observa. Y les doy un ejemplo Siempre. muy claro. Hay muchas empresas que de una u otra manera dicen que parte de su cultura corporativa responde a una misión en la cual, o una visión en la cual su mayor recurso, su recurso más valioso son sus miembros, sus trabajadores. Y sin embargo, estamos en una coyuntura donde por distintos motivos las empresas y las corporaciones ya no son propiedad de una familia, propiedad de un dueño en particular, sino que son empresas que tienen accionistas y esos accionistas lo que quieren es, y ahora van a ver a dónde voy, esos accionistas lo que quieren es ganancia. No les importa si se respeta, no se respeta, ni al trabajador, ni la cultura, ni siquiera si la empresa sobrevive. Muchos accionistas invierten para ver un retorno de su dinero y moverse a la otra empresa si es que esa, digamos, se fue a la quiebra, dejó de funcionar, o no hay un compromiso. Es la realidad en la que vivimos. Entonces, si uno está en una empresa, y esto esto me pasó literalmente, si uno está en una empresa y donde dice que supuestamente sus trabajadores, su recurso humano es lo más importante, y sin embargo ve que una manera en que la empresa maneja su balance, su balanza, es a través de recortes masivos de personal, cada cierto tiempo, y me acuerdo que alguien se acercó y me dijo, estaba en una empresa X, me dijo, pero ¿cómo pueden decir que somos el recurso más importante si cada año, cada 3 años hay un recorte personal para ellos poder tener las ganancias que querían? Ok, entonces obviamente había un desfase, ¿no? Y tuve que hacer, fue una persona que me reportaba y tuve que reconocer, efectivamente, hay una incoherencia entre lo que decían que era la cultura corporativa y la realidad. Porque si te importan los trabajadores, no vas a tener distintas situaciones, entre ellas a un CEO que gana millones de dólares frente a trabajadores que cada cierto tiempo son podados de la corporación por un tema simplemente del balance entre el gasto y lo que se gana, las ganancias de la empresa. Entonces se van a encontrar esas incoherencias. La pregunta es, ¿no se puede, lo puedes cambiar? No lo puedes cambiar. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué vas a hacer? Si no te gusta la cultura corporativa de la empresa a la cual perteneces, quizás hay otra que sí responde más a tus valores personales. Si no te gusta la cultura corporativa de las empresas en general, de repente debas explorar la idea de hacer tu propia empresa, con una cultura que sí vaya de acuerdo contigo. No lo tienes que hacer de inmediato. Cuando encontramos algo que no nos gusta, creo que es el punto de inicio para comenzar a ver nuestro plan y nuestra estrategia. Yo digo normalmente observar, preguntar y escuchar en esos momentos. Porque a veces dices que no es fácil, Esteban, emprender. Sí, es dificilísimo emprender. Pero si estás quejándote todo el día de que hay algo que no funciona en la cultura, llamémoslo así, que no te gusta, que tiene mal genia, está. Sí, entonces tal vez es la época de cambiar. Porque la paz que vas a obtener, ese poquito adicional, es lo que te va a dar el impulso para que lo que hagas lo vas a encontrar pasión, que lo vas a hacer bien y seguramente te va a ir bien. Porque lo vas a hacer con todo el entusiasmo que está perdido en este momento en lo que estás haciendo. Y justo te quería preguntar, ¿cuándo dirías tú que es o cuál es una señal de que estamos en un momento en el que debemos mejor buscar otros horizontes? Eso sí tiene que ver mucho con tu parte emocional. Me decir, ya estoy estresado, ya estoy llegando a un punto de depresión muchas veces. Y te cuento nada más, esa pregunta viene con 2 casos que me acaban de pasar. Hice sesiones de coaching con 2 chicas, justamente 2 mujeres. Es más bien, te voy a contar, últimamente estoy teniendo sesiones de coaching con chicas de 30 años, 25, 20 años, que justamente en su trabajo se sienten no valorados. Siento que me tratan como niño, por ejemplo. Siento que mi opinión no es importante. Siento tal cosa, ¿no?
Y en dos oportunidades dentro de la sesión conversamos mucho sobre toma de decisiones. Es como que habíamos resumido estas dos conversaciones contigo ahorita. Y luego tomaron la decisión de salirse. Y cuando me llamaron alguna vez, es extraño, pero me llamaron a agradecer por tener una conversación en la que pudieron darse cuenta que están siendo un poco más felices o van a ser un poco más felices en otro lado, aunque se quedaron sin trabajo. Su decisión las llevó a decir gracias. Entonces es como extraño, ¿no? Es como que capaz que después me dicen, por tu culpa, Esteban, me quedé sin trabajo. Pero la cuestión es, quiero ayudar a que descubras cómo vas a ser lo más feliz posible y te das cuenta de eso en buena hora. Una de ellas, la vi ayer y está después de 5 años, más o menos 6 de que hicimos estas sesiones de coaching. Me tomamos un café ayer, me agradeció y está en una empresa completamente mejor en todo sentido. Me vi mucho más bonita, mucho más con renovación, me vi mucho más empoderada. Entonces dices, ese es el momento. Entonces no es tan fácil decir salte o quédate, pero es el momento de preguntarte cómo me están golpeando las emociones. Llego a casa y peleo, llego a casa y exploto, llego cansada y ya no tengo tiempo de calidad con mis hijos, por ejemplo. Entonces son señales de que, ¿qué es mejor? Estoy yendo con frecuencia a un psicólogo o estoy ya tal vez llegando a un punto de que necesito tomar pastillas, pues por el estilo. Entonces, ¿qué es? Inclusive económicamente hablemos, y la gente no lo hace. Hazte un Excel y ve cuánto estás gastando en el mes en tal cosa, porque te causa del trabajo. ¿Y cuánto dejarías de gastar si es que tuvieras en algo que te dé más felicidad? Porque es una decisión difícil, pero a veces es la mejor decisión que puedes tomar. No le estamos invitando a que renuncie. Estamos invitando Claro, a que se quede, pero lo más feliz posible. regresamos nuevamente a nuestros valores y a nuestro bienestar, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ahora, quisiera dedicar nuestros últimos 9, ya estamos en 52 minutos que se han pasado así, siempre conversar contigo es muy interesante. Quisiera dedicar los últimos minutos a hacer un pequeño giro e irnos a otro ámbito que tiene muchísima más carga emocional generalmente y que es el ámbito personal. Entonces, por ejemplo, ¿qué le dices tú a una clienta, a una mujer que te dice que se siente abrumada por una sobrecarga, sobre todo de los trabajos no remunerados, vamos, que ahora se le dice así, y que muchos están en desacuerdo con que se diga trabajos no remunerados porque deberían ser dados a corazón abierto, pero que toman esfuerzo, toman tiempo y que pueden sobrecargar a personas que trabajan tanto en el campo laboral como en la casa. Y a eso me refiero cuando en una pareja toda la carga o la mayoría de la carga de lo que tiene que ver con el hogar recae sobre la mujer. ¿Qué es, cómo manejar ese tipo de conversaciones que van a tener bastante carga emocional porque es dentro de relaciones además con lazos emocionales muy fuertes? Mira, yo lo basaría siempre desde el mundo de la pregunta, de una conversación difícil, pero de la pregunta, de hablar de una relación pareja. Ella, supuestamente, como dicen en Chile, es la dueña de casa, que se hace cargo de todo eso, hijos, colegio, etcétera, y él sale a trabajar. Entonces, normalmente no hay una conversación preliminar en la cual digamos, el pacto, la negociación de este matrimonio, de esta pareja es, tú trabajas, ingresos económicos, y yo soy casa, que seguramente el trabajo de casa es mucho más duro y difícil que el tuyo. Pero bueno, cada quien decidió. Fue una decisión consensuada, asumamos que sí. Entonces, pero me estoy sintiendo que es una sobrecarga y que no estoy teniendo el premio, digamos, en todo sentido, versus lo que hago, pero no lo expreso, porque supuestamente a veces recibo una respuesta como que yo soy el que traigo encima, que traigo el dinero y me sacrifico todo el día para, pero que no hay conversación. Entonces, sentarse con preguntas. Y es como al jefe, llamémoslo así, solo como conversación aquí, aunque sería un par, y decirle, ¿cómo sientes mi trabajo diario en la casa? ¿Qué está bien, qué está mal para ti? Y normalmente van a decir mucho lo que está bien. Con respecto a tus hijos, ¿cómo los ves a tus hijos? ¿Cómo los sientes? Y les lleva la conversación en el sentido de preguntas de lo que estoy haciendo yo. Y ahí viene después el mensaje de, más o menos es como, ¿cuánto pagarías económicamente a una persona que está consiguiendo todo lo que me acabas de decir que consigo con tus hijos, con la casa, con todo este en orden? Y aunque no te conteste el monto, ya estás poniendo a pensar de que esto tiene un rédito, que no Tiene un está valor. siendo valorado, que no está siendo valorado. Entonces, lo que quiero Y pedir, que ponerte sobre la mesa y decirte es,
al trabajar en esto, que es un trabajo igual, no pasa en justicia de lado y lado. Pero tal vez tú no lo sabías, pareja. Entonces, de todo lo que me he contestado, de las preguntas que te hablo, quiero decirte es que equilibremos esto de alguna manera. Valoremoslo de la mejor manera posible. Claro, y eso en el caso de que efectivamente una de las dos partes, porque ahora puede ser tanto un hombre como una mujer, ¿no? Una de las dos partes no trabaje. Muchas veces los dos trabajan y sin embargo También, recae en la mujer. con mucho más Entonces, derecho. y lo único que diría a esa estrategia es que hay que tener cuidado con que entonces no se convierta en una lista de sugerencias de cómo podemos mejorar. Lo único No, por que supuesto que no esto sería es justo, ¿no? desde la Parece que yo lo asertividad hago bien, completa. pero aquí tengo mis Sí, sugerencias de todo lo que debes mejorar. no, Quiero es esto que más limpio, quiero esto. Entonces, entonces, pero mira ahí, si me dijera, quiero esto más limpio, quiero que los hijos estén más aseados, etcétera, es como decirle al jefe, pero eso no estaba dentro de la descripción de funciones. Y eso, eso ya es otro costo, es otra inversión. A lo que me pero refiero mi es pregunta que ahí, si me Esteban, estás diciendo sería, que hay cosas que ¿de verdaderamente deberíamos acercarnos a esa conversación como si estuviéramos hablando con un jefe? Y sé que lo has dicho por no, encontrar un gol, ¿no? es una Lo ironía, has dicho por llamémoslo así. encontrar un gol. Ajá. Pero yo más bien sugiero que no se acerquen a esa conversación como si fuera un jefe. Vamos a eliminar esa palabra, sino más bien como un colaborador, como alguien que debería estar construyendo a la par con uno, ¿no? Son pares, somos pares. Son No hay pares, como jerarquía tú en me casa. dijiste, son pares. Entonces, si están entrando a crear, a construir algo juntos, hay una responsabilidad compartida. La pregunta Completamente. es si algo te está molestando porque sientes que no hay responsabilidad compartida en ciertas áreas, quizás, regresando nuevamente a lo anterior, haz tu bullet point. Dos Y ponte a minutos, pensar que muchas de las chicas presenta trabajan los hechos, y ¿no? O hacen sea, yo estoy casa, diciendo trabajo, pero además hago esto, o si la persona trabaja de casa sustento. también tiene derecho a decir, mira, trabajo de casa y además hago esto. Solamente por hacer un ejercicio mental, ¿qué te parece si le ponemos valor a Valor. el tiempo solo por divertirnos? Ya la persona Lo, se va a incomodar porque va a saber para dónde lo estamos más yendo, sensato pero no sería nos que esta importa, conversación, lo más sensato no sería nos que esta importa. conversación se la tenga de inicio. Porque a Exacto. veces Probablemente asumimos además que le incomode hacer ese ejercicio porque sabe cuál va a ser la respuesta. Entonces, claro, si se le hace después de 15 años de matrimonio, por ejemplo, decir, pero siempre, nunca has dicho nada y ahora sales con esto. Entonces, sí, porque, pero entiéndeme por qué pasó 15 años. O sea, ya pero llega un no te punto en voy que a estoy, pagar retroactivamente. exactamente, puede salir así, ¿quieres algo retroactivo? No, quiero que seamos lo más feliz posible. O sea, esto no está funcionando dentro de digamos, una norma de justicia en casa por cansancio, lo que sea. Expresar esa Exacto. parte, ¿no? Uh-huh. Exacto. Y tratar de encontrar un momento porque es una conversación, querámoslo o no, con alta carga emocional. Cuando hablamos Es de un una mundo emocional, te relación decía. Uh-huh. emocional y estamos hablando de la dinámica de la relación, siempre va a haber alta carga emocional. Entonces, como en una balanza, alta carga emocional, hay que buscar el momento más tranquilo. O sea, una con otra. Eh, Hablarlo cuando no, está la carga emocional alta es solamente elevar todo. No nos yo no sirve. puedo pelear, si no se vuelve pelea. Si tú llegas Exacto, molesta del trabajo, exacto. y yo, digamos al revés, yo soy estoy el amo de casa, y tú llegas del trabajo y veo que estás, no, este día fue imposible, tuve problemas, y te digo, quiero conversar contigo. No, hay conversación. En todo ámbito, para Exacto. pelear se necesitan dos. Si entra un conflicto, hay que saber igual, si mi jefe o mi par o mi subalterno no está en la emoción adecuada, yo quiero darle feedback de algo que está haciendo mal, seguramente va a entrar en negación. No, y Entonces, por supuesto que la pelea ayuda al que no quiere transar, porque simplemente se exactamente, acabó la conversación. entraste a pérdida. Quiero que ampliemos en este tema en la siguiente. Nos hemos centrado en temas importantísimos hoy, pero te quiero comprometer para que hablemos de dinámicas ya más personales en una siguiente conversación. Encantado de la vida. Solo te dejo con esta última reflexión. Sí, El empoderamiento no es algo que se recibe, es decir, el autoempoderamiento me refiero, es algo que se toma. La clave es aprender a identificar lo que necesitamos y expresarlo sin miedo, con la certeza de que nuestro valor no está en la opinión de otros, sino en la confianza que tengo en mí misma. claro.
Entonces, ahí planifico, ahí sustento, ahí busco hechos y me salen mejor mis conversaciones, mi Y creo resultado. que el prefijo auto es clave ahí. O sea, nadie te puede dar lo que es auto, reflexión, autovaloración, porque eso tiene que venir de uno. Totalmente de acuerdo. Y no es fácil, pero se puede conseguir. Bueno, muchísimas gracias, Esteban, como siempre, por compartirnos tu conocimiento y por este encuentro tan interesante, además, que hemos tenido. No, Úrsula, a ti muchísimas gracias. Me encanta conversar contigo. Entre la seriedad, el clima que creamos es riquísimo y ojalá hayamos tenido el aprendizaje, que es lo que más me encanta. Siempre la hago.